que se encuentren bien. En este momento vamos a continuar con las contribuciones a la ciencia de la lógica. En este momento vamos a presentar la quinta conferencia que concierne a la categoría de la identidad. En este momento me complace presentarles a Nadia Mariana Villegas López, quien es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Ciencias Cognitivas por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En ambos grados académicos obtuvo una mención honorífica. También cuenta con una maestría en edición por la Asociación de Editoriales Independientes de Barcelona y Madrid. Nadia Villegas está certificada como formadora de docentes en filosofía para niños y ha trabajado en la parte editorial, tanto en la editorial de Ático de Libros como en Santillana. Desde el 2019 a la fecha, Nadia ha participado en un taller de prácticas filosóficas que se lleva a cabo a nivel internacional, además de ser una alumna activa en el seminario de los estudios hegelianos en WAMI. Y sin más por el momento, le damos la palabra a Nadia. Bueno, voy a hacer una pequeña charla sobre la identidad. Nos encontramos en la categoría de la identidad dentro del libro segundo de la ciencia de la lógica, conocido como la doctrina de la esencia. O mejor dicho, nos encontramos en el momento en que la esencia se manifiesta como identidad. ¿Qué es la identidad de acuerdo a la lógica dialéctica? Lo primero que hay que decir es que la identidad es una de las determinaciones de la reflexión. ¿Y qué es eso? Empecemos por recordar aquello que es la reflexión, o más precisamente, la esencia como reflexión. Aunque la palabra esencia está hoy en día en desuso tanto en las conversaciones cotidianas como en las conversaciones más académicas que tienen lugar dentro de las instituciones filosóficas, la idea que busca nombrar dicha palabra no está tan lejos de nuestro pensamiento contemporáneo. Antiguamente, la esencia de las cosas se pensaba como su naturaleza sustancial, esto es, lo que realmente son las cosas tras las apariencias. Desde la modernidad se ha ido minando un tanto esta idea y en general ahora es más aceptable concebir la esencia de las cosas como una construcción social, es decir, lo que principalmente, tras varias experiencias y reflexiones conjuntas dentro de una cultura determinada, pensamos que son las cosas. Ambas concepciones, sin embargo, aunque aparentemente opuestas, comparten un presupuesto que Hegel se ocupó de demostrar que es erróneo, la oposición entre lo esencial y lo meramente aparente. Ya sea que lo esencial sea algo natural y real, o bien que sea el producto de una reflexión colectiva, la esencia de las cosas se presupone distinta y contrapuesta a su apariencia. Es en relación a este presupuesto que podemos notar la importancia del concepto de reflexión. Reflexión, de acuerdo a la lógica hegeliana, es el concepto que nos ayuda a superar la oposición entre apariencia y esencia. Reflexión es una palabra muy usada tanto cotidianamente como filosóficamente. Sin embargo, en la lógica dialéctica tiene otro uso que no empalma del todo con ninguno de los dos sentidos más habituales. La reflexión, de acuerdo a Hegel, no refiere al monólogo silencioso y privado que sucede dentro de la cabeza de un sujeto. Tampoco hace referencia al diálogo intersubjetivo, democrático e ideal que sucede en alguna comunidad epistémica. La reflexión, en este sentido dialéctico, es un movimiento por el cual el ser, el ente, ha pasado a la ciencia. La reflexión es el automovimiento propio de la esencia. El movimiento, cito a Hegel, del devenir y transitar que se queda dentro de sí mismo. Termina la cita. Hemos dicho que es el movimiento que permite pasar del ser a la esencia. Esto es porque cuando el ser de algo deja de ser, tenemos que algo pasa a otro diferente al primero. En el caso de la esencia, este paso a otro no deja abierta la puerta, sino que es un devenir que se queda dentro de una misma cosa. La esencia de algo es la mismidad que se logra dentro del cambio. Pero ¿por qué utilizar una palabra que hace referencia al pensamiento para hablar de la esencia? Porque la esencia es el movimiento del ser que el pensamiento, con su actividad de negar, permite recoger en una unidad. Pero no en una unidad que se logre por la abstracción de la diferencia, sino una unidad que surge por medio de la actividad de la negación y la diferencia que esta última conlleva. La apariencia no es la negación de la esencia por medio de la reflexión de un tercero, es decir, no es aquello que queda después de haber realizado una operación mental de abstracción para encontrar lo que es esencial a muchas cosas. En palabras de Hegel, dice Hegel, la negación exterior, que es abstracción, se limita a sacar las determinidades del ser fuera de aquello que sigue restando como esencia.
No hace, por decirlo así, más que emplazarlas a otro lado. La esencia no es lo que es por una negatividad ajena a ella, sino por la suya propia, por el movimiento infinito del ser. Vamos a poner un ejemplo. Los ejemplos siempre deben tomarse con la precaución de no tomarlos al pie de la letra, porque entonces pierden la función de ejemplificar conceptos complejos. Con esa salvedad, dispongámonos a considerar el ejemplo. Cuando vemos una persona, pensamos comúnmente que su apariencia reside en la manera en que su piel se aprecia en ese momento, en la ropa que viste, en el gesto contingente que expresó en determinada circunstancia, en el contexto social que se ha anudado en la historia de su vida, en un punto determinado en el tiempo, y que afecta su manera de caminar, observar y hablar. María habla así porque está enojada. La han despedido de su trabajo y por eso su piel se ve más hinchada alrededor de sus ojos, pues también ha llorado bastante. María no es así todo el tiempo. María, de hecho, no es así. Es solo lo que está pasando ahora por un mal momento y se ve así. Es solo su apariencia, no su forma de ser, no su esencia. De acuerdo a lo que hace un momento estábamos considerando, este modo de hablar no es el que expresa la idea hegeliana de reflexión. En este ejemplo, lo esencial y lo aparente son dos cosas distintas, negadas entre sí por un tercero que las separa. Lo que una es, no lo es la otra. Sin embargo, diría Hegel, si miramos con más atención cuando pensamos sobre María, cuando vemos cómo es María, nos damos cuenta que nuestra manera de hablar es errónea. Para entender por qué es errónea esta manera de hablar, detengámonos en lo más aparente de María, su piel. Su piel hinchada es el resultado de un proceso inflamatorio, dirían los médicos, desencadenado por un proceso natural de su sistema inmune que reacciona a los cambios hormonales y a las dinámicas de su sistema cardiovascular y nervioso que han variado de acuerdo a la circunstancia social en que se encuentra. Las células de la piel de María no siempre están bajo estrés, en otros momentos se encuentran en una dinámica más estable. Además, en otro momento futuro, esas células se habrán muerto. No son, por tanto, María, no son su esencia. ¿Dónde buscamos entonces a María? Debajo de la piel, en la idea de María que descarta los cambios temporales y circunstanciales. ¿Y qué es lo que quedaría de esa idea de María sustraída del tiempo y la circunstancia? Biológicamente, las células de la piel afectadas por el proceso inflamatorio son también parte de María. Entonces, dirán algunos, hablamos de parte, pero no la parte esencial. ¿Y cuál es la esencial? El corazón, los pulmones, el hígado, el cerebro, la piel en su totalidad. En términos hegelianos, la esencia de María como ente biológico es ese movimiento que desencadena su organismo entero sobre sí mismo, negando o afectando las células epidérmicas de su cara para darse unidad e igualdad. Ese movimiento de negación no deja a un lado las células epiteliales, lo negado o afectado. Esa negación no tiene sentido sin aquello que es negado, ya que aquello negado es lo que expresa el conjunto de la actividad entera del organismo. María, como ente biológico, es el movimiento completo, el que niega y el que incluye lo que es negado como parte de una misma unidad. Unidad que se logra precisamente por el movimiento de negación que da lugar a sus determinaciones, en este caso a la determinación de hinchazón. Este automovimiento Hegel lo llama reflexión, en tanto que es un movimiento que indica una flexión, un doblarse de una misma unidad sobre sí mismo, un volver sobre sí a partir de la diferencia, a partir de la negación, a partir de la apariencia. Habrá notado que estuvimos hablando de negación, como si fuera lo mismo que afección, y para muchos esto resultará chocante. Hegel habla de negación y la negación es un término apropiado para el pensamiento, para un sujeto pensante, no para el ser de las cosas. Las cosas no se niegan a sí mismas, las niega el sujeto que piensa y hemos dicho que la reflexión es un automovimiento y no el resultado de una reflexión externa. Aclaremos este punto antes de seguir avanzando. Cabe advertir, sin embargo, que con toda probabilidad nuestra breve aclaración no será del todo satisfactoria, puesto que está bastante arraigado el presupuesto de que hay una diferencia entre ser y pensar que se está pasando por alto al usar términos del pensar para hablar del ser. Entender la unidad entre ser y pensamiento sin caer en la unidad que establecería un idealismo subjetivo tan rampante como el de Berkeley o tan engañoso como el kantiano, implicaría entender a cabalidad la obra hegeliana. Por tanto, un breve párrafo aclaratorio será seguramente de una insuficiencia escandalosa. A pesar de ello, ayudará un poco a calmar las aguas por un brevísimo momento. Hegel habla de negación porque el movimiento de reflexión de la esencia es un movimiento del pensamiento, efectivamente. Sin embargo, es un movimiento del pensamiento que recoge la esencia del ser, de las cosas, de los entes. El movimiento interno al organismo biológico y social que es María, es de María,
no de los observadores o pensadores de María. Pero es un movimiento que logra unidad a través de las categorías del pensamiento. Es el pensamiento el que encuentra el orden, sentido y unidad a ese cambio constante que es la biología social de María. Por mor de limitar esta conferencia, dejemos zanjada la cuestión, puesto que nos disponemos a tratar el tema de la identidad y no el de la unidad dialéctica entre ser y pensar. Volvamos a lo que nos ocupaba hace un momento, la reflexión. Hegel ha detallado minuciosamente ese movimiento de reflexión en 3 apartados: la reflexión ponente, externa e indeterminante. No podemos ocuparnos ahora mismo de hacer un recorrido pausado por los 3 momentos del concepto de reflexión. Tan solo vamos a permanecer en dicho concepto un momento más para entender aquello de determinaciones de la reflexión, ya que la identidad es una de ellas. El concepto de determinaciones de la reflexión surge para contrarrestar otro concepto hegeliano, el de las determinaciones del ser. Esto es, la determinación de acuerdo a las categorías de la doctrina del ser, el libro primero de la ciencia de la lógica. En las determinaciones del ser, un ser tiene su determinación a partir de lo que deja de ser, a partir del momento en que ya no es, en que es otro. Su determinidad es su transitar a un otro que niega al ser en cuestión, puesto que ya no es dicho ser. Algo deja de ser donde aparece su otro. El otro, por su parte, no es ese algo. En cambio, en las determinaciones de reflexión, al ser un automovimiento que hace un retorno sobre sí, la determinidad no es un pasar a otro, sino un pasar a una diferencia que no es ninguna diferencia, puesto que es el punto de retorno que señala la vuelta a la unidad. La determinación de reflexión es, cito a Hegel, lo determinado que ha sometido así su transitar, que ha hecho inflexión de su reflexión, que va adentro en el otro, en reflexión dentro de sí. Y cierro la cita. Pongamos otro ejemplo para ilustrar esta diferencia entre las determinaciones del ser y las de la reflexión. La diferencia la podemos entender al analizar la diferencia que hay entre pensar las luces en el cielo que apreciamos cuando vemos un arco iris y las luces en el cielo que podemos percibir cuando observamos la proyección de luces que expulsa una ciudad con vida nocturna, esas luces de colores que lanzan al cielo algunas discotecas para atraer gente. Cuando vemos las luces lanzadas al cielo por la vida nocturna de la ciudad, vemos diferentes colores en el cielo. Pasamos de un color a otro color a otro color. Un determinado color no es el otro color. Cada uno subsiste inmediatamente sin estar en conexión con el otro. Donde empieza uno, termina el otro. Pasamos a otra cosa, a otra luz. ¿Qué sucede en cambio cuando vemos un arco iris? Cuando vemos un arco iris, también vemos diferentes colores en el cielo. Sin embargo, vemos un color y luego otro, pero no pasamos a otra cosa. Lo que vemos es una unidad, un arco iris. El paso de una determinación a otra es un volver a la misma unidad, no un salir de sí, sino un permanecer en sí dentro de esa diferencia. Cada color es una negación en tanto que el amarillo no es el rojo y el rojo no es el azul, etc. Pero es una negación que no marca un tránsito a un otro definitivo, sino que ese otro es la manera en que se manifiesta una y la misma cosa, el arco iris. En palabras de Hegel, la determinidad de reflexión es la referencia a su ser otro en ella misma. La identidad es una de las determinidades de la reflexión, tal como lo es la diferencia, la diversidad, la oposición y la contradicción. Vayamos ahora sí, después de este largo pero necesario preámbulo, a desenmarañar qué es la identidad desde una perspectiva dialéctica. Al comenzar el apartado de la identidad, Hegel comenta que, y voy a iniciar la cita, la esencia es la simple inmediatez en cuanto a inmediatez asumida. Su negatividad es su ser. Ella es igual a sí misma dentro de su absoluta negatividad, por la cual el ser otro y la referencia a otro ha desaparecido sin más en sí mismo dentro de la pura autoigualdad. La esencia es, pues, simple identidad consigo. Termina la cita. Esto es, la esencia se manifiesta como identidad al lograr una mismidad, una unidad, por medio del movimiento de negación. Notemos que Hegel habla de absoluta negatividad y no de simple negatividad. Esto ocurre para distinguir el negar relativo, es decir, el negar con relación a un otro a partir del cual ya no hay retorno a una unidad, de la negación que permite que tan pronto como aparece un otro, lo hace desaparecer, pues aquello negado no es más que la oportunidad de hacer la vuelta a uno mismo. Ahora bien, ¿por qué decimos que la esencia es identidad si hemos dicho que también la esencia es un movimiento de negación?
No son dos cosas distintas y hasta opuestas, la identidad y la negación, pues la negación marca una diferencia. Efectivamente, diría Hegel, si fijamos el movimiento de la esencia en el resultado al que ha arribado, vemos una identidad inmediata, sin negación, o mejor dicho, con una negación que inmediatamente deja de serlo. La esencia, como movimiento que retorna así, puede ser vista desde la completud que se ha logrado con el retorno, esto es, con la simple identidad consigo. Sin embargo, la identidad tiene diversos momentos. En este momento de fijeza, la identidad es la inmediatez a la que arribamos cuando decimos que vemos un arco iris, una unidad que aparentemente es una unidad inmediata, pues en un parpadeo vemos una sola y misma cosa. La identidad en este momento de inmediatez sigue siendo lo mismo que la esencia. Es, de acuerdo a Hegel, voy a citar, la esencia misma sin ser todavía ninguna determinación de esta. Es la reflexión íntegra, no un momento diferente de esta misma reflexión. Un no ser y una diferencia que desaparece en su surgir, o un diferenciar por el cual nada viene diferenciado, sino que de inmediato cae de consumo en sí mismo. Termina la cita. Sin embargo, si continuamos viendo el despliegue del propio movimiento de la identidad, vemos que la identidad no es solo la reflexión completa, sino también la determinidad. Y voy a citar. También es, por el contrario, determinación de identidad, pues en cuanto a reflexión dentro de sí, se pone como su propio no ser. Ella es el todo, pero en cuanto a reflexión, se pone como su propio momento, como un ser puesto, a partir del cual ella es el retorno a sí. Termina la cita. Solo así, como momento de ella misma, es la identidad como tal, o sea, como determinación de la simple igualdad consigo misma. La identidad es ambos momentos. El movimiento completo de autoigualdad por medio de un otro que inmediatamente deja de ser otro al ser negado absolutamente, y también el momento de diferencia, de determinación, momento sin el cual no hay autoigualdad. El resultado apabullante es que la identidad contiene dentro de sí la diferencia. De nuevo, esto resulta chocante. Es un choque para el pensar que se queda fijo en las abstracciones y las toma como última palabra sin ver el movimiento completo del pensamiento. En palabras de Hegel, voy a citar, el pensar que se atiene a la reflexión externa tiene siempre ante sí solamente la identidad abstracta y fuera y al lado de ella la diferencia. Termina la cita. A la diferencia presente en la identidad, Hegel la llama diferencia pura, absoluta. Esto es, diferencia que se refiere a sí y no a otro que no es. Este resultado se contrapone directamente al sentido común y a la lógica de no contradicción que le subyace. Para ambas perspectivas, la identidad no es la diferencia, no van juntas, una excluye a la otra. La identidad, en ese sentido, es la abstracción de las diferencias para llegar a la igualdad. A es igual a A y no es verdad que A es igual a no A. Entonces, ¿significa esto que hemos llegado a un sinsentido? ¿Está Hegel negando el principio de no contradicción? Calmemos a todos los impetuosos que en este momento están bajando los pies del barco hegeliano para llegar a tierra firme donde izarán la bandera de la sensatez y la coherencia. Antes de adelantarnos a ver la serie de disparates a los que vamos a llegar si no aceptamos el principio de no contradicción, detengámonos a analizar si la postura de la lógica de no contradicción está realmente tan separada de la lógica hegeliana. En realidad, Hegel no está afirmando nada que la misma lógica no admita o no deba admitir también sobre sus propios postulados. El principio de identidad, conocido igualmente en su versión negativa como principio de no contradicción, postula una ley del pensamiento que es verdadera en todo momento, pero cuya verdad tiene un brillo de oropel. La opacidad del principio de dicho principio la explica Hegel con toda claridad. Abro la cita. A es igual a A. Esta proposición no es nada más que la expresión de una vacua tautología. Por eso es justo que se haya hecho notar que esta ley del pensar es incontenido y que no va más allá. Es así la identidad vacía a la cual permanecen aferrados aquellos que suelen tomarla en cuanto tal como algo verdadero. Cierro la cita. Ningún lógico negaría que el principio de no contradicción es verdadero, pero cuya verdad es meramente formal, incompleta, tautológica y vacía. Este principio tautológico, que tan alta estima ha logrado, supuestamente tiene un fundamento en la experiencia de cada conciencia. Hoy en día llamaríamos a esa estrategia una apelación a nuestras intuiciones epistémicas fundamentales. Este fundamento o apelación a la experiencia consistiría en, abro la cita, formularle esta proposición a una conciencia. A es A
un árbol es un árbol y que deba admitirla inmediatamente. Cierro la cita. Pero, sigue diciendo Hegel, esto no es más que un modo de hablar, es solamente la aseveración de que si se hiciera la experiencia, se obtendría como resultado ese reconocimiento universal. Cierro la cita. Si realmente nos remitiéramos a la experiencia, a lo concreto, estaríamos más en sintonía con la postura hegeliana, pues, abro cita, lo que viene a mostrarse en cada experiencia es justo lo contrario, a saber que la identidad se da solamente unificada con la diversidad. Cierro cita. La experiencia nos muestra que algo es idéntico así dentro de su diversidad, dentro de su transitar a otro, dentro de su diferencia, no fuera de ella. El principio de identidad formal, por tanto, se contradice con la experiencia y se contradice también en otros sentidos. Se contradice en tanto que, cuando enunciamos el principio y decimos que la identidad es la identidad, que A es A, o bien que una planta es una planta, o que Dios es Dios, lo que decimos es nada. La expectativa común consiste en que, cuando anunciamos que diremos lo que una cosa es, o sea, su identidad, esperamos encontrar una determinación diversa, no la repetición de lo mismo. De esta manera, diría Hegel, el principio se contradice al repetir lo mismo cuando se espera algo diverso. También se contradice cuando enunciamos que la diversidad y la identidad son cosas diferentes, puesto que de este modo está diciendo el principio que la identidad es diversa de la diversidad, de manera que está diciendo que es diversa. Estas últimas contradicciones son más formales y pueden llevar a desacuerdos en tanto que Hegel estaría usando el concepto de identidad como autorreferencial cuando no lo es, supuestamente. Esto es, que el significado de la identidad aplica a las cosas idénticas, mas no a la identidad misma. Sin embargo, tal reclamo parte del presupuesto de la identidad entendida desde la abstracción. Cuando decimos que la identidad refiere a las cosas que son idénticas, pero no a la identidad misma, queremos fijar la identidad y separarla de la diferencia. A la identidad misma y no a las cosas idénticas le es lícito ser diferente. Las cosas idénticas, en tanto que idénticas, no pueden ser diferentes. Eso es lo que diríamos. En tanto que, estas licencias que damos a unas cosas, pero a otras no, se dan para evitar que nuestros conceptos sean contradictorios, pues asumimos que de serlo serían impensables, serían contrasentidos. En cambio, la postura hegeliana nos invita a ver que la identidad, así como los conceptos del pensamiento en general, son contradictorios, llevan la contradicción en sí mismos. Los esfuerzos por mantener separada la contradicción nos estancan en una visión unilateral, fija y carente de relación con la realidad. Esto se aprecia en la aceptada noción de que la lógica formal es verdadera, pero está separada de la realidad. No nos dice nada verdadero, en el sentido de ser adecuada a lo real. La lógica formal tiene validez únicamente dentro del discurso, pero no puede tomarse como hablando de lo real. El resultado al que nos conduce esta lógica es al de un pensamiento coherente, pero inútil, formal, pero enajenado, universal, pero superfluo, formal, pero verborreico. Se supone que esto es aceptable en tanto que un discurso estructurado debe después ser cotejado con la realidad para saber si además de válido es verdadero. Pero ¿cómo es que un orden puede ser válido en sí mismo sin relación con lo que pensamos que es real? La lógica formal nos ayuda a tener una estructura en nuestro discurso, una coherencia. Sin embargo, se trata de una estructura rígida, fija, incapaz de comprender el movimiento, la vida y la historia humana, la biología y todo lo que parece ser de interés para entender. Llegados a este punto, cabe preguntarse entonces, entre las dos lógicas, ¿cuál de ellas carece entonces de sentido común? Es momento de concluir. Sinteticemos, pues, lo que hemos dicho que es la identidad. La identidad es el momento del movimiento del pensar en el que, al pensar la esencia de las cosas, se manifiesta como autoigualdad. Es también el momento de negación de esa igualdad, ya que es este momento negativo el que permite marcar una vuelta hacia atrás para regresar hacia una mismidad. La identidad es entonces el movimiento del pensamiento que incluye la diferencia para manifestarse como esencia. Es el esfuerzo del pensamiento por doblegarse a sí mismo para no perderse en la diferencia, en el cambio y en el tránsito a un otro, y poder con su fuerza recogerse en dicha otredad, volver así y encontrar la unidad en la diferencia. La identidad es también el momento en que la lógica dialéctica contrasta directamente con la lógica formal y se manifiesta como una lógica que no se detiene en la abstracción,
que tiene lugar cuando un concepto no se ha desplegado enteramente, sino que avanza más allá de ella para incluir lo que se ha desechado fuera, su opuesto. Es pues una lógica que no ve un sinsentido en las contradicciones a las que arriba el pensamiento, puesto que la contradicción se muestra a sí misma en el corazón del movimiento del pensamiento cuando piensa la esencia, o mejor dicho, cuando se piensa como esencia, esto es, cuando se sabe como apareciendo en la esencia de las cosas. Por último, concedamos una licencia hacia el lenguaje metafórico para cerrar este capítulo. La identidad es como el enérgico mar que se expande y se eleva hasta determinarse como una ola que en el momento mismo en que llega a su cresta se viene abajo, replegándose y manifestándose como un mismo y furioso mar que necesita de la ola, su aparente separación, para llenarse de fuerza. Y eso es todo. Pues yo tenía un par de preguntas, Nadia. La primera, que me surgió justamente al leer tu texto, es cómo es que la esencia, que aparentemente se encuentra en las cosas, es constituida en una sola unidad a través de la propia actividad de la negación y la diferencia del pensar. La esencia que pareciera estar en las cosas, como justo lo mencionaste en tu presentación, es constituida, mencionabas en tu presentación, en una sola unidad justamente a través de la actividad de la negación y la diferencia en el pensar. Eso fue algo que me quedó no tan claro y agradecería que me aclararas, ¿no? Bueno, lo primero que diría es que la esencia no solo aparentemente está en las cosas, sino que es lo que traté de decir, está en las cosas, no solo en su apariencia, ¿no? Son las cosas mismas. Y esto porque, para empezar, la idea de las cosas, que es otra categoría del pensamiento, es una categoría también que logra unidad con el pensamiento y bueno, eso se verá más adelante, pero la esencia es lo que permite darle esa unidad, ¿no? Cuando identificamos algo que aquí hemos llamado autoigualdad, cuando hemos identificado ese movimiento que le podemos dar razón, que podemos encontrarlo completo a partir de su negación, podemos hablar de la esencia. ¿Y por qué podemos hablar de unidad o por qué no necesitamos de la negación para llegar a esa unidad? Yo diría que el pensamiento funciona así. Lo que hace el pensamiento es la actividad de negar. Y sin esa negación, la identidad que tendríamos es una identidad que hemos llamado abstracta. Entonces, la negación es necesaria como parte de lo que es el movimiento completo para que precisamente haya movimiento y no, digamos, fijeza, no estancamiento, no es una unilateralidad en una misma cara que nos estanquemos. Necesitamos de la negación, del movimiento de la negación que incluye lo otro dentro de uno mismo. Queda bastante más claro. Tenía también otra duda, Nadia. ¿Cómo crees tú que podría conciliarse? Porque es algo que siempre, digamos, y tú lo mencionas en tu texto, ¿no? Cuando afirmas que de repente resulta chocante que la identidad sea a la vez autoigualdad y diferencia. ¿Cómo crees que eso se concilia al interior de la identidad? O sea, y es algo que a mí no me ha quedado del todo claro en general, digo, en las lecturas de la lógica y en las lecturas que hacemos en el seminario. ¿Cómo puede conciliarse, digamos, esta identidad poseyendo en su interior tanta diversidad, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo puede conciliarse autoigualdad con la diferencia? Yo pensaría que de dos maneras. Primero, como Hegel mismo lo hace, apelando a la experiencia. ¿Cómo lo vamos a conciliar? Que decir que esto no es una locura, un disparate pensar la identidad con la diferencia. Hegel nos diría, voltea a ver todo a tu alrededor, ¿no? Todo a tu alrededor es una identidad que incluye la diferencia y que incluye la diversidad. No hay una sola cosa en experiencia que no sea una identidad a partir de la diversidad o a partir de la diferencia, ya sea que veamos la experiencia concreta o que veamos el pensamiento, ¿no? Las categorías del pensamiento también incluyen esa contradicción, esa diferencia, esa diversidad. Pero bueno, normalmente nos remitimos más a la experiencia común, que es la experiencia de las que llamamos las cosas, ¿no? Que están apareciendo allá afuera sin ser tocadas por el pensamiento. Esa idea, bueno, es revisada por Hegel, pero no vamos a encontrar, por un lado, en la experiencia, nada que no esté lejos de una identidad que incluya la diversidad. Y por otro lado, podemos reconciliar esa identidad con la diferencia, bueno, esa identidad que piensa o que se piensa como incluyendo la diferencia. Yo pensaría que tratando de ver lo que hace ruido, para que no haya conciliación, lo que hace ruido es la idea de identidad abstracta, la idea de que la identidad es una cosa y está separada de la diferencia, eso es lo que hace ruido. Entonces no podemos reconciliar esta idea de que la identidad incluya la diferencia
si la vamos a juzgar otra vez desde la identidad abstracta. Si la juzgamos desde la identidad abstracta, esto parece un sinsentido, pero pues es lo que he tratado de mostrar que Hegel hace durante este apartado de la identidad, es tratar de demostrar que esa idea abstracta no coincide con la realidad, pero tampoco nos deja pensar nada, se contradice a sí misma, nos dice Hegel, ¿no? Cuando queremos buscar algo idéntico, buscamos que haya alguna determinación diversa. Si decimos una planta es una planta o el ejemplo de Dios es Dios, pues no encontramos nada. Y eso choca como al sentido común, al sentido de lo que esperamos cuando queremos entender algo. Entonces, si la identidad no sirve como concepto para entender ni la realidad, ni nos hace sentido en que no nos entrega nada en la repetición de lo mismo, pues entonces ese concepto es el que tiene un problema. Para poder reconciliar el concepto de la identidad con la diferencia, incluyendo la diferencia, tendríamos que revisar el concepto que es más chocante. Y desde esta perspectiva, el concepto más chocante es el concepto de la identidad abstracta, no el de la identidad que se contradice, lo cual para el sentido común es como una locura, pero bueno, he tratado de hablar un poco de eso, pues la locura más bien es pensar una lógica que es demasiado formal y que solo ordena un discurso y que ese discurso ordenado está completamente separado de lo real. Es exactamente lo que no quisiera hacer Hegel, ¿no? No hacer una lógica como aparte de lo real, sino una lógica de lo real, una lógica que constituya las cosas pues tal cual las vemos, tal cual las pensamos, y eso no puede ser juzgado con el concepto de identidad abstracta. ¿Cómo crees tú desde tu perspectiva que transforma entonces Hegel esta noción de identidad al incluir entonces la diferencia? Pues la transforma al decir que la identidad abstracta es un momento muy estático del concepto de identidad, que es cuando podemos pensarla como una autoigualdad en donde la diferencia se desvanece, pero que ese concepto, como hemos dicho, por un lado es inútil, por otro lado nuestro mismo pensamiento no funciona así, por otro lado nuestro pensamiento, si lo llega a considerar esa identidad abstracta, no encuentra nada, nada que le sea sustancioso, entonces tenemos motivos para más bien abandonarlo. Y entonces la manera en que lo transforma es haciendo como una inversión de valores, ¿no? En donde si al principio podríamos pensar que la identidad y la diferencia o la identidad que incluye la diferencia es un sinsentido, la transformación que hace Hegel es que nos hace ver que no es tan sin sentido, puesto que es un concepto que de otra manera no expresaría nada real, no expresaría la esencia de las cosas, no expresaría el pensamiento tal como se muestra en su desenvolvimiento. Entonces, el concepto se transforma transvalorándolo, ¿no? Dándole un valor que antes no tenía, invirtiendo los valores entre las dos lógicas que antes se contrastaban, donde una suele tener más peso incluso hoy en día, que es la lógica formal, la lógica abstracta, y nos invita a ver como Hegel una perspectiva desde la cual esa lógica, pues es un poco como pasa en las clases de lógica. Cuando uno quiere enseñar lógica, los alumnos se quedan como, pues, ¿y eso qué, no? ¿Qué tiene que ver? No, no me dice nada, que A sea igual a A, no, no veo la relevancia de eso, y es precisamente ese sentido común de las clases de lógica donde no nos hace sentido que una cosa sea igual a sí misma y a la vez sea algo que expresa nada, que sea tautológico, que sea obvio, pero que a la vez sea vacío, lo que nos quiere resaltar Hegel, ¿no? Esa falta de sintonía con el sentido común desde otra perspectiva y con la realidad. Yo sí tendría una pregunta o más bien una reflexión que te pediría que hicieras, Nadia. En la Sí, claro. lógica, Hegel dice que la categoría de identidad es tan importante que separa una filosofía de lo que no es filosofía. Una buena filosofía, dice él, de una mala filosofía. Por qué lo dice a tu juicio? Pensaría yo que por parte de lo que ha dicho mucho Hegel de que qué es una buena filosofía o qué hace a la filosofía, es pensar conceptos, pero pensar los conceptos sin presupuestos, ¿no? Nos ha resaltado durante toda la lógica que su lógica va a ser una lógica que no presuponga nada. Entonces, para no presuponer nada, sería, por ejemplo, no partir de la idea como estas lógicas de la formalidad, hemos dicho que parten, se supone, hoy en día le llaman intuiciones, ¿no?
¿Cuáles son las intuiciones que tenemos? La intuición que tenemos es que la identidad es A es igual a A y que eso es cierto para todos. Eso sería presuponer que ese es el axioma del cual vamos a partir. En la lógica que está pensando Hegel, que es una lógica sin presuposiciones, no podemos dar por sentado nada que nos parezca obvio, por muy obvio que nos parezca, nada que nos parezca que ya no tiene más discusión. Muchas veces ha dicho Hegel que la lógica se ha dado como una ciencia ya acabada, ¿no? Que ya encontramos los conceptos clave, ya los explicamos y ya no hay nada más que decir porque todos aceptamos cómo funcionan ya las cosas en la lógica. Hegel está haciendo una lógica que no va a partir de nada presupuesto y además que va a tratar de explicar por qué los conceptos tienen su raíz en donde la tengan o por qué los conceptos parten unos de otros o por qué se manifiestan como se manifiestan. Entonces, en ese sentido, el concepto de identidad nos ayuda a pensar o es el que permite pensarse desde una filosofía real, en el sentido de que no es un concepto que vaya a ser digerible por el sentido común, no va a ser digerible en el sentido de que no va a partir de presupuestos comunes y va a ser más acorde con una perspectiva filosófica de acuerdo a Hegel, que es una filosofía verdadera sin presupuestos, sin presuposiciones. Quizá otra cuestión que me gustaría formularte, la identidad aparece en un primer momento de la doctrina de la esencia dentro de lo que Hegel llama determinaciones de la reflexión. ¿Por qué empezar ahí y por qué llamarlas determinaciones de la reflexión? Porque las determinaciones de la reflexión son diferentes a las determinaciones como las habíamos visto en el libro del ser, ¿no? De las determinaciones del ser serían aquellas donde pasamos a un otro y donde pasamos a un otro y entonces encontramos una transición, encontramos un devenir. En este caso, las determinaciones de la reflexión no pasamos a un otro, es decir, si hay un otro, pero es un otro que marca una vuelta a sí mismo, o sea, que es en el pasar al otro, como podemos ver un regreso, como podemos ver un retorno para encontrar una identidad. Las determinaciones de la reflexión parten de la idea de que hay una reflexión, o sea, de que no hay una separación, por ejemplo, dijimos entre esencia y apariencia, sino que son un mismo automovimiento, lo que las está uniendo, que Hegel le llama reflexión, que es la idea de retorno, de regresar. Y en esa idea, las determinaciones de la reflexión se presentan como, entonces, ¿cómo entendemos las determinaciones, ¿no? Si estamos hablando de un mismo movimiento, de una misma reflexión, las determinaciones, ¿cómo se entienden ahí? Bueno, se entienden justamente y son todas estas conceptos clave de la lógica, que serían la identidad, la diversidad, la contradicción, la diferencia. Son conceptos que se entienden como un movimiento de reflexión, como una autoigualdad, como un movimiento que dentro de su diferencia no va a escapar hacia a un camino sin salida, sino que van a regresar así. La identidad nos permite, con la diferencia, encontrar una unidad, no salirse hacia otra cosa, ¿no? Es recoger una otredad para hablar de una mismidad. Ese tipo de determinaciones ya no son las determinaciones donde veíamos que tenemos algo que deja de ser y entonces es otro diferente, ¿no? Aquí el otro se recoge para hablar de que estamos hablando de una misma cosa, para entender la esencia de las cosas, recogemos su cambio, su diferencia en una misma unidad. Y a eso le llamaría Hegel determinaciones de reflexión. En este momento de la ciencia de la lógica, él cuestiona las categorías de la lógica formal y yo te preguntaría qué estaría en juego ahí, cómo Hegel repiensa esas mismas categorías, pero las refuta al mismo tiempo, ¿no? Él habla de una forma diferente en las categorías de la ciencia de la lógica a las categorías de la lógica formal. ¿Y qué estaría en juego ahí con todo eso? Pues creo que hay mucho en juego porque al decir que estas categorías o estas formas de entender los conceptos básicos de la lógica no son exactamente completos, que si pensamos la identidad como abstracta es una parte del movimiento de la identidad, pero no la parte entera, no el movimiento completo, nos estaría invitando a pensar la lógica desde un sentido dialéctico, que es un sentido completamente diferente, que yo creo que lo que más pone en juego es revalorar el pensamiento, ¿no? Para la lógica formal, cuando vemos la lógica como reglas estrictas, que quién sabe de dónde salen, pero que todo el mundo tiene, que nos llevan a pensar A es igual a A y que uno tiene que llevar esos silogismos y esos razonamientos muy estrictos, formales,
el pensamiento parece completamente ajeno a la realidad, ¿no? O sea, el pensamiento es algo que puede ser un discurso encerrado muy coherente como de locos, ¿no? En el sentido de que necesitas contrastarlo con la realidad para saber si tiene verdad, para saber si tiene sentido. Pero es una lógica que va completamente aparte del mundo, ¿no? Son dos caminos paralelos y a menos que se junten porque el discurso tiene adecuación con las cosas que se experimentan, pues tiene sentido esa lógica. Y en ese sentido, la lógica abstracta, la lógica formal, hace que el pensamiento sea pensado como algo inútil, algo que necesita completamente de otra cosa para que tenga valor, para que tenga sentido. La lógica en Hegel nos invita a pensar otra vez el pensamiento desde una perspectiva donde la realidad y el pensamiento no van tan separados, no son dos caminos paralelos, sino que es un mismo camino que se mutuamente constituye. El pensamiento no está desligado de la realidad porque nos hace pensar, por ejemplo, la esencia de las cosas, que no es que las cosas estén por un lado y el pensamiento por otro, sino que el pensamiento es lo que le da unidad a las cosas y de esa manera les da esencia. No se desperdigan por todas sus diferencias y sus cambios. Y en ese sentido, pues pone en juego una concepción muy marcada en nuestro siglo XXI, ¿no? Que sería que el pensamiento es algo que es divertido, pero es como un completamente, pues encerrado en sí mismo y ajeno a la realidad, algo que no se le acaba de encontrar su orden, su sentido y su utilidad. En eso creo que es lo que más pone en juego hoy en día por varias razones, ¿no? De que el pensamiento está bastante, sobre todo el filosófico, está bastante desvalorado como algo que es completamente inútil. Y sin embargo, si lo vemos incluso hoy en día, la lógica abstracta, pues parece más inútil si está tan formal, tan separada, cada vez más matematizada. Es la lógica que se enseña, por ejemplo, mucho para programar, para que las computadoras no tengan este funcionamiento. A es igual a A, ahí tiene sentido y ni ahí hay que estarle como haciéndole varias cosas para que entiendan que las computadoras no una mismidad exactamente igual va a funcionar, hay que estarle poniendo los cambios. No es algo que esté muy aceptado hoy en día y creo que lo que más pone en juego es esa noción de que el pensamiento es algo un poco absurdo, un poco desligado, como palabras que están flotando en lo ideal, pero que no tienen que ver con lo real. Muchas gracias, Nadia. Oye, y ya como en la última parte que hablabas de la pregunta, la última pregunta del doctor, ¿tú crees que con la lógica de Hegel se desecharía la lógica formal o solo quedaría como en otro tipo de nivel de pensamiento? Pues pienso que, ¿qué sería desecharla? Desecharla como decir esto no vale para nada, no, sería darle su justa medida. Es una estrategia para que un discurso sea coherente, pero al que le va a faltar todo, ¿no? Porque es tautológica, porque es vacía, porque no nos dice nada de lo real, y que es de hecho como se toma hoy en día, nada más que cuando solemos decir, no, cosas como esta, que Hegel habla de que la identidad incluye la diferencia y entonces, o que los conceptos son contradictorios, se vuelve un escándalo. Pero en realidad no, nadie tomaría la lógica más que como algo que es útil en la medida en que ordena un discurso solito, ¿no? Sin capacidad de relacionarse con lo real a menos que alguien lo haga. En ese sentido, no va a desechar la lógica, porque la lógica nos ayuda prácticamente a ordenar nuestras palabras, a ordenar como lo hemos hecho ya tradicionalmente. No vamos a hablar dialécticamente, eso es bastante complicado y Hegel no estaría diciendo que en ese sentido la lógica normal, la lógica formal no es útil. Pero los discursos largos, ahí en grandes discursos podemos entender el despliegue, por ejemplo, de un concepto y el despliegue de su contradicción. No es algo que vayamos a ver en lógica formalizado, valga la redundancia, pero sí es algo que podemos entender por el lenguaje tradicional que incluye esta lógica. Entonces, en ese sentido, Hegel lo incorporaría, pero sí lo desecharía como una alta estima, como si hubiéramos llegado ya a la cúspide de lo que es el pensamiento y entonces ya no haya nada que decir, ya no haya que indagar en las categorías del pensamiento. Creo que eso es exactamente lo que está diciendo Hegel, que no hay que hacer, que sería abandonar esta ciencia, como dice que Aristóteles ya se tomaba esta idea como está completa esta ciencia, ya no hay que hacerle más. Eso no está, ahí sí hay que desechar la lógica con sus presupuestos, la lógica formal,
porque los conceptos todavía no se entienden en su contradicción. Lo que está tratando de hacer Hegel es entender ese despliegue de contradicciones que incluyen los conceptos y que no están incluidos en la lógica formal, por lo tanto, que habría que abrir esa ciencia para pensarse desde otra perspectiva. A lo largo de tu presentación has hecho como mucho énfasis en esta cuestión de la lógica en cuanto a pensamiento formal en contraste con el mundo concreto, que es una cierta presuposición metafísica que puede tener una filosofía de la lógica, es decir, qué relación hay entre justamente el pensamiento formal y ese mundo. En realidad el mundo está ordenado a partir de esa formalidad del pensamiento. ¿Cuál es el vínculo? Se podría preguntar una filosofía que parta de la separación. Pero también tengo la impresión de que el texto mismo de Hegel va incluso a atacar otra metafísica dada al interior del concepto del principio. Y es un poco lo que ya mencionabas con Aristóteles, porque la defensa que Aristóteles hace de los principios, del tercer excluido, de la no contradicción, del principio de identidad, es que son axiomas que no pueden ser refutados, porque si queremos propiamente hablar de las cosas, estructurar un pensamiento, que dé cuenta de verdad y falsedad, necesitamos de esos principios. Necesitamos de esos principios porque ya ellos justo nos sirven como el fundamento, como la base para poder estructurar todo lo demás. De hecho, esto va a durar hasta muchísimo después porque es Kant el que en la crítica de la razón va a decir, pues fíjense cómo ya la lógica ya está tan terminada que han pasado años y no se ha necesitado modificar en gran cosa. Por eso mismo ya es una ciencia completa. Entonces, un poco para complementarlo con estas cuestiones que se te han presentado, de decir, efectivamente, Hegel en el tratamiento que tú has hecho, trae constantemente otra vez estas cuestiones de los principios, vuelve a reflexionar sobre ellos en los momentos de las observaciones y habla sobre ciertas cuestiones. Un poco lo que me gustaría preguntarte es, ¿cómo podrías abundar en esta metafísica del principio? ¿Cuál es la crítica que Hegel hace en torno a esta idea de principios del pensamiento? Pues creo que hace varias críticas. Primero, que esa idea de que son la base de nuestro pensamiento sin aclarar de dónde viene esa base o por qué está ahí, pues es una ciencia que no es muy fiable, ¿no? Como ciencia, porque no nos está explicando lo que queremos explicar, que es por qué hay esos principios, por qué el pensamiento se maneja así. En el caso de Hegel estaría explicando por qué el pensamiento es dialéctico, por qué la realidad es dialéctica, o cómo es que la realidad es dialéctica y el pensamiento lo es, o cómo van juntas, ¿no? Esas dos cosas. Y también, por lo que decía hace rato, que para Hegel está tratando de hacer una ciencia sin presuposiciones, y él lo que critica mucho de esta metafísica que está unida a la lógica tradicional es que es una lógica que parte de un presupuesto. En el caso de Aristóteles, dice mucho que Aristóteles parte del presupuesto del lenguaje. Lo que hizo, dice Hegel, Aristóteles, es ordenar los juicios del lenguaje y lo reconoce como un trabajo bastante digno, ¿no? Nadie lo había hecho y entonces es como decir, en el lenguaje hablamos así, 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 y hacer sistematizaciones de decir, hay estos tipos de juicios, estos juicios se pueden ordenar con estos otros, pero eso es algo que lo que critica Hegel a la vez que alaba el orden o la sistematización o el haber atendido, haber observado minuciosamente cómo el lenguaje opera, es que Aristóteles partió de cómo ya están dados los juicios en un lenguaje o en una cultura determinada, y de ahí extrajo abstracciones, extrajo leyes generales, pero eso ya estaba dado, ¿no? Sus objetos del pensamiento los toma del lenguaje, los toma de cómo están estructurada los silogismos en el lenguaje y lo que hace es ordenarlos, pero no explicar cómo es que qué son los conceptos, por ejemplo, qué es un silogismo, qué es un juicio, por qué hay ese tipo de juicios y no otros, por qué hay tantas categorías y no otras, por qué llegamos a un límite, por qué pasamos de una u otra. Eso es lo que, por ejemplo, creo que Hegel estaría haciendo ahora que vamos a ver la lógica del concepto. En la lógica del concepto se trataría de explicar todas esas interrogantes que quedaron sueltas en el caso de Aristóteles y que se tomaron como algo dado. Y en el caso de Hegel no estaría tomándolas como algo dado, no estaría tomándolas desde el lenguaje. Creo que esa sería una de las diferencias. Gracias, Nadia. No, pregunta no, más bien felicitar a Nadia, creo que ha sido una muy clara presentación, con tu estilo, lo que me parece muy bien, ¿no? Creo que ayudas mucho al auditorio en tu presentación, me ha parecido muy bien, te felicito.
Gracias. Creo que es una sesión que ayudará mucho al conjunto de intervenciones que vamos haciendo, que estamos haciendo, ¿no? Agradezco enormemente la participación de Nadia Villegas en su conferencia sobre la identidad. Recuerden que las publicaciones de estas conferencias son el día 2 y 17 de cada mes. Y si tienen alguna pregunta, ya sea en esta conferencia o en las pasadas, las pueden escribir en los globitos de comentarios y en algún momento, si surgen bastantes preguntas que parezcan interesantes, les vamos a hacer unos videos tratando de responder a sus preguntas. Y sin más por el momento, nos vemos hasta la próxima.